nos encontramos con muchos contenidos en internet, sale alguien con un celular y dice, no, pues me acabo de ver Oppenheimer, qué chimba, me pareció muy bacana la película. Y puede salir alguien más, no, me acabo de salir de ver Oppenheimer y me pareció una mierda. Listo. Y entonces la gente llega y mira eso y dice, uy, no, yo sigo más al que dijo que es una mierda y por eso no voy a ir a ver la película. Entonces muchas veces sesgan las películas y las mutilan una porquería, porque es que realmente eso es una opinión, pero eso no es una crítica. Yo digo una cosa, si usted en un reel de TikTok en 15 segundos me puede dar una crítica de Oppenheimer, usted es un berraco. Y lo sigo y mejor dicho, pero en 15 segundos tú no me vas a decir mayor cosa. A mí me parece genial que estemos aquí grabando un podcast dentro del marco de Letreum, que es un festival de cortometrajes de terror. Entonces uno puede decir perfectamente, hay de todo para todo el mundo. Lo que necesitamos también es voces que se crean el cuento de hablar de cine colombiano, porque no podemos seguir hablando solamente de Thunderbolts y de Marvel, y no, porque es que aquí adentro están pasando muchas cosas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Oiga Vea Podcast, hoy desde la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá. Es extraño estar aquí con Juliet face to face, como dicen, siempre estamos grabando en lejanía. Pero bueno, hoy con un invitado de lujo que ya vamos a estar presentando. Juliet, ¿cómo vas? ¿Cómo te trata la vida por estos días? Hola Vic, hola nuestro invitado, hola a todos los que nos ven en YouTube. Estoy muy feliz porque hace cuánto no grabamos nosotros junticos, hace como 2-3 años cuando estuvimos en Cinemoria. Y bueno, el cast de Oiga Vea era más grande. Un saludo a los que ya no están de Oiga Vea y me emociona muchísimo estar aquí. Bueno, el invitado de lujo es Iván Zamudio. Él es un reconocido locutor, periodista, crítico de cine. Ha hecho varios programas en Radiónica. Yo lo recuerdo en Cali en un programa que era en las noches. Él de pronto me va a refrescar ahí qué horario más o menos tenía ese programa. Pero me acuerdo mucho un programa que hizo de cómics y a partir de ahí me animé a comprar una colección de Olaf fue el amargado. Muy bien. Entonces, y lo tengo por Iván Zamudio. Entonces, nada, Iván, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Juliet, Víctor, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación tan bonita para venir a hablar de una de las cosas que a mí más me apasionan en esta vida, que es hablar sobre cine. Y efectivamente, ese programa era Madrugadas Radiónica. Eso fueron los primeros pinitos que hice en Radiónica, los primeros pasos que di en Radiónica con un programa que le apostaba a la madrugada a hablar sobre cómics, sobre cine, sobre televisión, sobre videojuegos. Y después de eso estuve trabajando también con Andrés Durán en Expreso Radiónica, como productor de contenidos, también manejando el programa de Muestereo, que era de sonidos emergentes. Ese sí duré los 12 años que duré en Radiónica manejándolo. Después estuve en La Clase con el profe Álvaro González Villamarín también. Después hicimos un spin-off del podcast en Descarga Radiónica, que también era bien ñoño y bien geek, con Diego Bolaños, con mi hermanito Diego, que está en España en este momento. Y de ahí salió en Descarga Radiónica el programa. Ese duró hasta que empezó pandemia. Después hicimos Radiónica en casa con Diego Bolaños. Después de eso hicimos un año de La Clase y después estuvimos con Multiverso Radiónica hasta este año 2025. Tengo una duda y lo digo porque en Cali lastimosamente quitaron Radiónica, al menos en FM, creo que está en AM, pero no sé quién escucha ya AM por estos días. Pero gracias por decirlo, Víctor. Pero vos estás actualmente en Radiónica o ya no, yo me fui de Radiónica ya hace un mes exactamente. Digamos que por un tema de cambios administrativos en la emisora entró una nueva administración que básicamente pues no es que le interese mucho el tema de la cultura, sino que quieren es equiparar en términos comerciales una emisora como Radiónica con otras del espectro en términos comerciales. E infortunadamente, no sé si para bien o para mal, pero porque yo vengo de esa casa y duré 12 años en Radiónica y pues fue realmente un honor haber hecho parte de esta emisora. Pero hoy por hoy le está haciendo, Radiónica está con un cambio de parrilla, un cambio editorial, y quieren hacerles competencia obviamente a las emisoras, cosa que pues yo pienso personalmente nunca fue necesario porque Radiónica era básicamente un oasis en medio del desierto, así que pues una cosa muere y 3 más nacerán. Esa es la ley obviamente de los que somos bastante tercos a la hora de hablar sobre cultura y promoverla. Y uno de esas terquedad justamente es el podcast, ¿no? Porque a veces uno insiste con hablar de cine, hablar de... Pues esto es el internet ahorita está tan democratizado que uno puede comprar un micrófono
hacer un podcast y bueno, como lo que estamos haciendo hoy en día, y me imagino que vos también le has apuntado mucho al podcast y nos estabas contando antes de grabar que vas a iniciar un podcast, entonces también no sé si querés adelantarnos un poco. No, no puedo, no les puedo dar spoilers de nada, pero es un proyecto que viene en unos meses, no les puedo decir nada más, pero precisamente tiene que ver con lo que les acabo de decir de que quiero ser muy terco y que cuando muere una cosa nacen tres, entonces una va a ser mía y eso se los juro, así de sencillo. Perfecto, Julie. No, pues quedamos pendientes del proyecto ahí, pero bueno, ya entrando aquí en materia, vinimos a hablar de cine, que es lo que nos gusta, pues queríamos saber tú cómo te enamoraste del cine para llegar a hacer reseñas, crítica, eso que te ha hecho también entre todo lo que haces, también como tan conocido. Bueno, digamos que yo empecé muy chiquito viendo cine, muy chiquito, o sea, muy chiquito, estamos hablando que yo empecé a ver, la primera vez que yo entré a una sala de cine yo tenía 4 años. Y mi mamá me llevó a ver una reproyección de Historia sin fin, la película basada en el libro de Michael Ende. Entonces, Historia sin fin ya la habían estrenado pues, en cine, pero digamos que para eso que yo tenía 4 años, en 1990 más o menos, pues volver a ver esa película en cine fue la locura. Entonces a mí mi mamá me llevó a cine, yo vi Historia sin fin, y a mí me voló eso el cerebro. O sea, fue como, o sea, ver a Atreyu, ver a Artas, ver a Falcor, ver todos esos personajes. Y de ahí en adelante, mi mamá quedó como con una cosa de que, oiga, el niño como que le gusta ver películas. Entonces a mí, de ahí en adelante, compraron un VHS en la casa, un VCR. Y de ahí en adelante empezaron cada 8 días íbamos a la videotienda del barrio. Esos gloriosos años de videotienda que yo creo que hoy en día, claro, tenemos Netflix, tenemos plataformas de streaming que es como el equivalente de eso, en términos digamos, de democratización digital. Hoy por hoy las plataformas HBO Max, todo eso es lo mismo que una videotienda. Solo que, digamos que ir a la videotienda tenía como una mística porque yo al cabo de un año yo ya me había visto toda la videotienda. Entonces yo iba con mi mamá cada viernes y alquilábamos 3, 4 películas y maíz pira y papas y chocolatinas y gaseosa y hágale. A ver cine, y a ver. Entonces, digamos que desde muy chiquito y también por culpa de mis tíos empecé a hacer eso. Y cuando llegué al colegio seguí viendo cine por mi cuenta y seguí alquilando películas, seguía yendo a cine. Y cuando llegó a la universidad, yo inicialmente iba a estudiar medios audiovisuales y me iba a decantar por énfasis de cine. Yo quería hacer cine, yo decía, no, yo tengo que tengo que hacer algo con el cine. Y cuando empecé a estudiar, pues, digamos que al final no me animé porque realmente me desencanté un poco de la academia, ¿sí? De ciertas cosas en un momento en el cual yo estaba en un punto en el cual si me decidía por ahí, de todas maneras me iba a encontrar con una apertura hacia el cine colombiano muy grande y si no, pues iba a hacer otra cosa. Entonces mi abuela es periodista de La Javeriana y pues hijo de tigre sale pintado y yo dije, voy a hacer énfasis de radio. Y a mí siempre también desde muy joven me empezó a gustar la radio y por eso es que yo desde muy chiquito escuchaba al maestro Andrés Durán, por mi mamá escuchábamos 88.9, entonces digamos que todas esas cosas empezaron como a sumarse también ser un enfermo por la música y por el rock de ir a la 19 a comprar cassettes. O sea, era una cosa que se venía mezclando como en muchos temas, entonces me metí a estudiar producción radial. Y pues todo el mundo siempre quería era disc jockey, presentar música. Yo dije, pues no, es que la radio de todas maneras es el teatro de la imaginación, como bien dice una frase. Entonces tú con radio y con podcast, solamente con audio tú puedes contar lo que se te dé la gana, ¿sí? Y básicamente el poder que tiene tu imaginación para poder crear las imágenes en tu cabeza es más poderoso que incluso lo que puede llegar a presentarse en una pantalla, en la pantalla de cine. Pero igual, ir a cine es una experiencia inmersiva, es deliciosa, es divina. Entonces, yo desde esos tempranos años empecé con eso, empecé a hablar acerca de cine, empecé a hablar acerca de videojuegos, empecé a hablar acerca de cómics en radio en la universidad, tuve un programa de metal. Después de eso me gradué, entré a trabajar a la emisora de la Universidad Nacional, a Radio UNAL, en esa época UN Radio, y yo empecé con unos programas sobre la historia del cómic. Y pues obviamente el cómic y el cine van muy de la mano porque uno es el séptimo, el otro es el noveno, pero de todas maneras cuando tú haces un storyboard de cine,
Básicamente estás haciendo lenguaje secuencial. Eso lo como un aprendí de cómic. vos, por ejemplo. Sí. Que el cómic es el noveno arte, lo aprendí de vos también. Entonces, todo eso está mezclado. Todo eso está amalgamado. Entonces yo empecé a hablar acerca de las cosas y después, más o menos hacia el 2013, salió una convocatoria para trabajar estaban buscando realizador para hacer Tardes Radiónica. Yo me presenté a Radiónica, no pasé obviamente a esa convocatoria, pasó Beatriz de la Pava, que ella venía de la W, y pasó Simona Sánchez. Nos presentamos los tres pasamos, yo me fui como productor de Andrés Durán, Beatriz se fue a hacer Tardes Radiónica y Simona Sánchez se fue a hacer parte de la mesa de días de radio. Y cuando yo entro, a mí me dicen, bueno, usted va a ser el productor de Andrés Durán, pero necesitamos a alguien que agarre el programa de la madrugada que vamos a hacer. Es un programa que va hasta las 3 de la mañana. Necesitamos que alguien lo agarre y lo haga muy diferente. No queremos programas tipo Hablar por Hablar de Caracol Radio en ese momento, que era, hoy ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre los zapatos, listo. Entonces, ¿qué zapatos tiene puestos? Entonces, Hablar por Hablar, o un programa, digamos, muy de eso. Entonces yo dije, no, vamos a meterle ñoñada a esto. Entonces eventualmente yo empecé a hacer ciclos de cómics, de videojuegos. Por ejemplo, cuando llegaba la época de terror, yo creo que era para mí la mejor época del año, cuando yo hacía Madrugadas Radiónica, porque yo hice ciclos de terror, hermano, hasta que, mejor dicho, desangré literalmente esos micrófonos. Hablé de todos los subgéneros, cine de fantasmas, de home invasion, de slashers, entonces toda esa pasión siempre me ha llevado a eso, y durante todos estos 12 años seguí hablando sobre cine en Radiónica. Y más o menos como a los 3 años de haber empezado con el programa, me dijeron, necesitamos que empieces a escribir para la web. Y empecé a hacer reseñas desde ese entonces. Y poco a poco pues empecé a conocer gente de las distribuidoras y todo. Me empezaron a invitar más y más a películas. Entonces empecé a escribir mucho y en el programa hacía reseñas en radio, hacía reseñas escritas. Tenía el podcast de En Descarga Radiónica con Diego Bolaños. Entonces empezamos como a meternos en un mundo de hacer crítica cinematográfica de una manera con bastante criterio y con un sentido bastante editorial, de rasguñar bastante la mesa a la hora de hablar acerca de las películas. Y pues al sol de hoy ahí vamos. Antes de meternos un poco en ese cine de terror que ya mencionas, que obviamente lo hablaste mucho en tus reseñas, en tus críticas, me llama mucho la atención que mencionas que tu abuela ya hacía periodismo cultural o periodismo pues relacionado con esto mismo. Entonces no sé o estaba pensando yo en referentes. ¿Qué referentes tuviste vos a la hora de hacer ese tipo de contenido que vos hacías o ese tipo de periodismo? Porque nosotros también en algún momento tocamos como ese tema y bueno, se nos vino a la cabeza de pronto algunos programas de España que hablaban sobre cine, que son muy buenos además. De pronto en la modernidad algunos podcasts, pero pues no sé, obviamente hablaste de radio. Ya hay una generación nueva que de pronto no ha escuchado mucho radio, no ha nacido mucho con el tema de la radio, pero no sé de pronto en esa época si había un programa especializado en crítica de cine, por ejemplo. Pues como tal no, pero sí hubo espacios, por ejemplo en Radio Universitaria, donde se habló mucho sobre cine. Eso sí lo recuerdo mucho. Digamos que en UN Radio yo recuerdo que había programa de cine, en Javeriana también hubo cosas de cine. Y uno de mis referentes, pues, digamos, para meterme en todo esto fue que Bernardo Rincón, el maestro Bernardo Rincón, pues uno de los más duros de la Academia de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional en los 90, cuando él mantuvo la revista ACME, él tuvo un programa de radio para promocionar la revista que se llamaba Animacme, y fueron los de los primeros que empezaron a hablar acerca de cómics en radio, en Colombia. Y de ahí digamos que la radio universitaria siempre ha tenido espacios donde se habla acerca de eso. Porque realmente en radio comercial, digamos que también cuando empieza a cambiar mucho el sentido, cuando digamos dejamos de tener, hay apertura en los medios de comunicación en Colombia con los cambios de legislación, pues toda la oferta la tenía era Inravisión y las tenían las emisoras de Inravisión y ciertas radios privadas, pero entonces cuando se abre más el espectro, pues aparecen canales privados, aparecen más emisoras privadas. Y el tema es que pues, los medios de comunicación en Colombia infortunadamente se volcaron solamente en intereses comerciales y realmente pasó a un segundo plano los intereses culturales y educativos. Entonces por eso es que Inravisión, después RTBC, pues han sido tan importantes, y yo pienso que es importante que, como eso es pago por los impuestos de los colombianos, se siga luchando porque ese tipo de productos y lo que se hacen en este tipo de plataformas pues sea netamente cultural y educativo, porque no vale la pena pues que esto emule
algo o alguna ideología o alguna tribuna, sino que haya ese tipo de cosas. Entonces, la radio universitaria siempre ha tenido obviamente espacio para hablar de cine, eso es innegable. Y un referente mío pues fue Bernardo Rincón. Y pues así por mencionar obviamente también gente de emisoras españolas y eso, pues han habido muchas cosas, sobre todo en Radio Internacional, cuando empezamos a tener contenido de otros países gracias a internet, con esa democratización como usuarios, que uno pues ya empezó a pillarse cosas y podcasts. Por ejemplo, una persona que yo escucho todavía hoy en día y que me parece pues escucharlo delicioso es a Axel Kuchevatsky, el argentino. O sea, Kuchevatsky es como... hermano, apague y vámonos. O sea, Kuchevatsky es productor, Kuchevatsky es guionista, Kuchevatsky es periodista, presentador, y él ha hecho de todo y ha hecho una crítica cinematográfica, sobre todo del cine argentino, del cine latinoamericano, muy poderoso. Y los podcasts de Kuchevatsky son un deleite. Entonces, por ejemplo, es un referente mío para hablar acerca de cine. No, de hecho quería apuntar aquí como detalle curioso, lo estamos tratando de conseguirlo para tenerlo en Oiga Vea Podcast, entonces bueno, cruzando los dedos. Yo lo entrevisté en algún momento él estuvo haciendo una gira de medios para una película que hicieron con celulares, creo que era con Adrien Brody. Ok. Y el hombre para esas fechas estábamos a puertas de los premios Oscar, y pues los premios Oscar para Argentina, pues Kuchevatsky siempre los presenta. Sí. Pero no creo que sea muy difícil buscar a Axel Kuchevatsky. Creo que no sería, y es un bacán además. Pues estamos en la tarea, entonces esperemos ojalá próximamente un episodio con él aquí también. A ver si lo encontramos a Axel Kuchevatsky. Eso, me encanta. Pero bueno, ya siguiendo, nos hablabas de cómo fue tu proceso, de que empezaste a escribir, de que empezaste a conocer las distribuidoras, pero cómo fue ese proceso de afianzarse. Nosotros desde aquí, desde Oiga Vea, especialmente con cine colombiano, ha sido un poco complejo, ¿no? Porque no siempre te llaman, no siempre te buscan, siempre es como ciertos medios no. En este momento, ¿cómo se está manejando? Pero tú, ¿cómo lo viviste? Bueno, lo que pasa es que yo tuve una gran ventaja, y es que yo estaba con un medio masivo. Y pues el tema, no nos digamos mentiras, las distribuidoras quieren apuntarle obviamente a lo que más tenga alcance y difusión. Entonces digamos que eso fue una ayuda amplia. Pero yo pienso que más allá que tú tengas el alcance, porque infortunadamente hoy en día todo tiene que ser números, todos con números, y a veces los números pasan por encima del contenido, cosa que yo estoy completamente en contra, porque muchas veces hay contenidos muy buenos pero que tienen muy poquitos números. Entonces si tú no tienes números, entonces no es importante. Y a veces lo que tiene muchos números realmente son contenidos vacuos, vacíos, que digamos hoy en día están obedeciendo como un tema mucho de la liquidez del contenido en internet. O sea, el contenido, yo hoy, no sé, me meto a leer no sé, por poner un ejemplo, hace unos meses estaban con el tema de la película de Thunderbolts, y ustedes ven que las reseñas o el contenido que hay de Thunderbolts tiene que ser, sobre todo en la primera semana, ese contenido tiene que ser bombardeado, tiene que inundar, y a la semana entrante están hablando de la siguiente película. Entonces tú estás como también en un maremoto de información donde te están metiendo cosas por todo lado. Entonces yo creo que lo más importante es también entender cuál es la relación nuestra como usuarios alrededor de lo que consumimos, para que nos recomienden o nos hablen acerca de cine. ¿Quién es la persona que nos está hablando, bien sea a través de un micrófono, a través de una reseña, a través de un video? Esa persona realmente, ¿cómo tiene su sentido editorial? ¿Cómo está desarrollado su criterio? ¿Su pensamiento crítico cómo está desarrollado? Porque pues tú puedes poner, no sé, Thunderbolts en TikTok y alguien te puede hablar, ¿sí? Pero pues ya que realmente te vaya, ahí sí como yo digo, a arañar la mesa duro, pues es diferente. Entonces el proceso es que tú puedes estar en un medio de comunicación que tenga mucho alcance, o puedes ser una persona independiente que tenga un tipo de contenido. Lo importante es qué tan bueno tengas esas dos cosas, qué tan bueno tengas el sentido editorial y el sentido crítico, el pensamiento crítico alrededor de las cosas, y qué tanto obviamente profundices en eso. Y ya el resto será obviamente historia. Si tú le camellas y le metes, obviamente van a hablar de ti, te van a conocer. Entonces lo importante es llegarle a las distribuidoras y decirles, mire, con un portafolio, usted lo abre, yo tengo estos números, yo tengo estas cosas, yo hago esto, o pertenezco a este medio de comunicación, estos son mis escritos, me gustaría mirar a ver si me pueden invitar o puedo empezar a planillar. Entonces es como un intercambio, porque finalmente
No necesariamente es un tema de marcas, yo lo digo porque yo trabajé en un medio público. Entonces, pues a ti no interesa que sea, yo te pauto que me hables acerca de Thunderbolts. Hay, digamos, distribuidoras que lo hacen con ciertos medios o con ciertas marcas o con ciertos creadores de contenido completamente respetable. Pero lo importante es que vean, llegues a un tope de números, que tengas algo para mostrar, pero que también el contenido no lo dejes de lado. ¿Sí? Que tú puedas decir, yo hago reseñas, video podcast, lo que sea. Todo bien. Entonces ese ha sido el proceso. Digamos, a mí me quedó... Al comienzo no fue fácil porque como quién es usted no era tan irregular. Cuando ya empezó a tener el programa alcance y audiencia, empezaron a ver, oiga, este man está saliendo todos los días en radio y en televisión hablando sobre estas vainas, pues tan. Entonces, digamos que llegar ahí. Pero igual, sea por donde sea, si tú tienes las ganas de hacerlo, hazlo. ¿Sí? Lo importante es que no es solamente como... Es que yo ya me volví crítico de cine porque tengo una cuenta en Netflix y tengo Magis porque no puedo pagar Max o alguna cosa y me meto a ver películas por ahí ya. No, es que también desarrollar sentido crítico para poder hacer crítica cinematográfica va mucho más allá de eso. Es estar pendiente obviamente de las noticias, de lo que está sucediendo. Ver, por ejemplo, no sé, cuando estrenaron Oppenheimer, yo me vi todo ese ciclo de entrevistas que le hicieron a Cillian Murphy y a Christopher Nolan. ¿Qué están diciendo los realizadores detrás? ¿Qué están diciendo los guionistas? ¿Cómo se hizo esto? Entonces, por ejemplo, a recurrir a medios como American Cinematographer, ver qué es lo que dicen, porque ahí te botan de primera antes de que salga la película un reportaje alrededor de cómo es que hicieron Oppenheimer. ¿Sí? Entonces, estar pendiente de todo eso, leer mucho acerca de y ver medios, sobre todo, que tengan que ver con cine para estar, uno, a la vanguardia de esto, porque como les dije, esto es una vanguardia que es muy líquida, esto, mejor dicho, cambia en segundos. Mejor dicho, mañana van a estar hablando de otra película y la que ya estrenaron la semana pasada ya nadie la quiere ver, y eso a mí me parece muy triste, porque es que realmente, y este año está pasando peor. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo no sé, yo fui con mi esposa íbamos a ver Thunderbolts y fuimos a tratar de verla 20 días después del estreno y ya no había salas con subtitulada, todo doblado. Yo decía, hermano, yo quiero ver Thunderbolts subtitulado. ¿Qué karma, qué pecado hice para poder eso? Entonces, y eso que está cambiando mucho. Bogotá, imagínese en Cali, bueno, ciudades intermedias, ¿no? Claro, se complica más el asunto. Claro. Entonces, el tema es ese, es leer mucho y sobre todo desarrollar ese sentido crítico, leer mucho, ver entrevistas, ver qué es lo que está pasando, ver qué es lo que tiene para decir el director, qué tiene para decir el guionista, qué tiene para ver el man que hizo la fotografía de la película, qué tiene para hablar el que hizo los efectos especiales. Entender también que detrás, obviamente, alrededor de esto hay unas ideas y obedecen una serie de géneros. Entonces, ¿qué géneros son de su predilección? Entonces, hay gente que se casa, obviamente, con solamente hacer un podcast de cine de terror o de cosas de terror. Perfecto. Si a usted le suena por ahí, hágale. Pero de todas maneras, usted se va a divertir, obviamente, entendiendo cómo funciona un drama. ¿Sí? ¿Cuáles son los géneros alrededor? ¿De qué compone el suspenso? Entonces, entender los géneros como aristas cuando uno ve una película, y eso le sirve a usted para todo. Para leerse un cómic, para leerse un libro, para verse una serie, para todo. Entonces, entender cómo se constituye argumentalmente las historias, nutrirse obviamente de cómo es que se arman esas películas y esas producciones, a ti te va a servir mucho para llegar y decir, oiga, Christopher Nolan hizo esto, por esto, y lo armó así, y a mí me parece esto. Y porque muchas veces es que nos encontramos con muchos contenidos en internet, sale alguien con un celular y dice, no, pues me acabo de ver Oppenheimer, qué chimba, me pareció muy bacana la película. Y puede salir alguien más, no, me acaba de salir de ver Oppenheimer y me pareció una mierda. Listo. Y entonces la gente llega y mira eso y dice, uy, no, yo sigo más al que dijo que es una mierda y por eso no voy a ir a ver la película. Entonces muchas veces sesgan las películas y las mutilan una porquería, porque es que realmente eso es una opinión, pero eso no es una crítica. Y yo tengo que tener obviamente un sentido crítico para poder decir esto es una mierda o esto es bueno por esto y por esto. ¿Sí? Tengo que argumentar, ¿sí?, alrededor de qué es lo que pasa en una película para decir si es buena o es mala. Entonces, hoy en día, no sé, creo que, no sé si me estoy adelantando mucho, pero pues hoy en día nos encontramos con mucho contenido que como es muy líquido, es muy corto y a veces los contenidos largos los dejan de largo y no, eso está largo, hermano, yo no quiero leer sobre esa vaina, no quiero ver sobre eso, pero es que yo digo una cosa, si usted en un reel de TikTok en 15 segundos me puede dar una crítica de Oppenheimer, usted es un berraco. Y lo sigo y mejor dicho,
pero en 15 segundos tú no me vas a decir mayor cosa. Hay que editorializar y hay que profundizar en las cosas. Entonces creo que ese es el tema que hay que, obviamente, para nutrir las cosas. Entonces ha sido duro porque tú te enfrentas contra gente que quiere hacer las cosas muy, muy fancy, muy superfluas, y pues está muy bien, es respetable, pero no por ser respetable deja de ser discutible. Entonces busca tu estilo. Si tú quieres hacer videos, hazlos. ¿Quieres hacerlos cortos? Hazlo. ¿Quieres números? Bien, pero si tú quieres entrar allá a meterte en un mundo de poder profundizar y editorializar las cosas, eso ya es otro cantar. Entonces esto es como... Yo cuando me metí en esto, yo me di cuenta que hay mucha gente con muchos matices, con muchas aristas, y eso es bonito, porque son perspectivas a la hora de ver el séptimo arte, y eso es completamente válido también. Ahora, antes de grabar, nos hiciste un comentario y es como preguntándonos sobre el proyecto de Oiga Vea, y te mencionamos que en algún momento lo habíamos desviado hacia, o no desviado, sino que como que comenzamos haciendo cine en general y después como que lo enfocamos en cine colombiano. Y nos dijiste como no, que súper bien, como que nos felicitabas. Entonces, la pregunta aquí es si vos pensás que hace falta más crítica de cine colombiano. Sí. ¿Y por qué? Sí, todo, o sea, miren, yo creo que ¿se acuerdan que les estaba contando que cuando yo estaba en la universidad y estaba así, Iván Zamudio metalero así, ya parado así, hago énfasis de cine o hago énfasis de radio? Entonces dije, no, voy a hacer radio. Pero si me hubiera decantado por cine, yo ahí hubiera cogido, a unos 5 años hubiera cogido la puerta, porque empezaron a pasar muchas cosas en la legislación colombiana, entre ellos obviamente la ley de cine, que ha sido una cosa buenísima. Pero entonces, en esa época que yo estaba en la universidad, yo me gradué en el 2010, la producción de cortos y de largos en general en nuestro país era una cosa chiquitica. Estamos hablando que, por poner una cifra, anualmente se hacían, no sé, 100 cortos. Sí. Y se hacían, no sé, 15 largos, por poner alguna cifra. No las tengo obviamente claras, pero entonces cuando empiezan a pasar los años y entran obviamente esos fomentos y esos apoyos, las becas y demás para poder sacar audiovisualmente más productos. Hermano, estamos hablando que han aparecido además, se democratizó esto y empezaron a aparecer más productoras, empezó Internet a darnos la posibilidad de yo hablarme con alguien en España, oiga, tengo este guión que es una chimba, déjemelo ver, oiga, esto está buenísimo, y qué tal si su productora con la mía hacemos una coproducción y no sé. Entonces empezó a volver esto una cosa grande. Entonces pasamos de hacer de 20 largos a, no sé, 50 cortos, a estar hablando de una torta de, no sé, 150 largos, cosas así, más de 200 cortos al año. Entonces la torta es una cosa, se volvió así grande. Entonces el cine colombiano está en una evolución brutal desde hace más o menos unos 20 años. O sea, 15 años, más 15 años de para acá, está en una evolución porque es que hay mucha producción. Y en cine documental, en cine de género, en dramas, en historias del posconflicto, porque por ahí mucha gente se agarró obviamente a contar historias alrededor de la Colombia profunda, bien sea en ficción, no ficción. Entonces hay muchas cosas. Entonces digamos que eso se quintuplicó, por así decirlo, el número de producciones, y eso es buenísimo. Lo que pasa es que todavía nos falta creernos más el cuento, y ese tema de creernos el cuento también está en que la creación periodística tiene que pararle muchas bolas a esto. A mí me parece genial que estemos aquí grabando un podcast dentro del marco del Etreum, que es un festival de cortometrajes de terror. Y bueno, y todos estos cortos, ¿dónde los podemos ver? ¿Quién los puede hablar? Entonces la aparición obviamente de Retina Latina, RTVC Play, plataformas las que quieran alrededor de cine colombiano, pues eso es una chimba. Que haya todo eso es bellísimo, porque pues ahí va a quedar albergado, hay la posibilidad de que haya unas vitrinas para poder ver cine colombiano por Carrotancaos. Pero lo que nos hace falta es llegar y que haya más voces que digan, oiga, el día de hoy le vengo a recomendar este cortometraje de terror que grabaron estos manes que hicieron por allá en Titiribí, Antioquia. Porque es que no solamente estamos hablando que están produciendo cortos en, no sé, en las grandes ciudades de Colombia. No, hermano. Indígenas han estudiado medios audiovisuales y están haciendo cine indígena. ¿Sí? Comunidades palenqueras han descubierto que el cine es un agente de transformación social en Colombia. Entonces con el cine están cambiando gente y han sacado gente de las calles, de la droga, por hacer cine.
O sea, Johnny Hendrix Sinestrosa es un caso perfecto de eso. Ese man es un genio. Entonces uno puede decir perfectamente, hay de todo para todo el mundo. Lo que necesitamos también es voces que se crean el cuento de hablar de cine colombiano, porque no podemos seguir hablando solamente de Thunderbolts y de Marvel, y no, porque es que aquí adentro están pasando muchas cosas. Y nosotros estamos dialogando con una Latinoamérica que está con una serie de transformaciones brutales e increíbles. No por nada, Fede Álvarez, uruguayo, dirigió Alien, ¿sí? No por nada Pedro Pascal es un chileno que está actuando en The Last of Us, ¿sí? O sea, estamos viendo que Latinoamérica, o sea, Diego Luna, todo ese parche mexicano, todos estamos dialogando en situ en un montón de cosas y estamos viendo que hay colombianos haciendo cine afuera y televisión afuera brutal. Caso puntual de Carmen Cabana, compañera mía del Politécnico Gran Colombiano, ella se graduó después y Carmen estudió en el Politécnico Gran Colombiano, se fue para Estados Unidos a estudiar cine y terminó siendo la directora de fotografía de Miss Marvel y de High Fidelity. Entonces, sí se puede. Y así casos de, obviamente, de compañeros que están haciendo fotografías, son gaffers por allá en películas, cosas, correctores de color que están trabajando para plataformas. Entonces, hay mucho para explorar. Entonces, pero necesitamos es más voces. Más voces. Y es que el cine colombiano es re bonito y cuando uno empieza a entender cómo es que empieza a dialogar con una Latinoamérica donde vemos que estamos los mismos manes y las mismas chicas con los mismos problemas de que no tenemos plata, que nos toca ir a pie, que toca ir a buscar las cosas, que somos obviamente en un sentido de un pueblo súper guerrero. Y cuando empezamos a hacer esos diálogos con Chile, con Argentina, con Uruguay, incluso con Brasil, que a pesar de que el idioma nos ha separado, hoy en día nos está uniendo más, pues es que nos damos cuenta que nosotros somos muy poderosos. Entonces, que Colombia haga parte de ese poderío, pues eso es divino. Entonces, por eso mismo necesitamos más voces para que hagan más crítica de cine alrededor del séptimo arte colombiano, porque es que es una belleza. Y lo mismo también con televisión para streaming colombiana, hágale, bótela. Entonces, hay que hacerle, como sea. Pero ¿por qué crees que no se hace tanta crítica o contenido más bien? Porque tú levantas una piedra y salen 5 creadores de contenido de cine, pero es cine comercial, pero el cine colombiano prácticamente no le interesa a nadie. ¿Por qué? Es que, por eso primero les quiero dar una condecoración aquí. Por Gracias. Porque eso está muy bien. Pero lo que pasa es que de todas maneras, la torta de cine colombiano también tiene otra arista y es a veces que los temas de distribución no son tan fáciles. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, digamos, en la distribución normal del comercio colombiano nos encontramos con X cantidad de películas al año. Por eso es que el paseo ya es una tradición el 25 de diciembre para ir a cine. ¿Sí? Pero la distribución de las otras películas muchas veces es un trabajo que es súper guerreado, porque por eso es que, oiga, la película, no sé, Reyes del Mundo, ¿sí? Presentó obviamente la película en el Festival de Cine de San Sebastián y he logrado distribución por allá y negocios, porque el networking se hace a pulso muchas veces de forma independiente, esa punta de becas y hágale, y muchas veces hablan, oiga, el cine colombiano, o sea, afuera dicen, oiga, el cine colombiano es una chimba, ¿no? Sí, o sea, todo el mundo dice afuera, oiga, esa película, Reyes del Mundo, qué berraquera, hermano. Pero acá adentro a veces, pues, es más difícil. Entonces yo pienso también que hay un tema ahí de la distribución. Y otra cosa es que todo el mundo, antes de que pasaran esos cambios en la legislación colombiana, a nosotros se nos sesgó mente a un cine como de ciertas características. Entonces todo el mundo empezó a hablar que el cine colombiano todo es malo. Entonces hay una veta ahí, una venda en los ojos que todavía tenemos de que el cine colombiano es el mismo, es malo, La gente piensa que solo es como Traquetos cuando no se hacen... La última película de Traquetos que se hizo fue Lavaperros como hace 5 años. Yo creo, pues, dentro de los cálculos que hay que medio tengo. Pero no se hace tanto, pero la gente sigue teniendo como ese pensamiento. ¿Cómo hacer para quitar ese pensamiento? Bueno, con la crítica de cine me imagino que también... Sí, no, y los festivales también están funcionando mucho. Ojalá haya más festivales y que los festivales puedan llegar obviamente a muchos otros horizontes, pero es eso, es darnos cuenta que hay un cine colombiano que se está haciendo que habla de miles de cosas. No sé si ustedes recuerdan una película que es de costa caribe colombiana que se llama La Tremenda. La Tremenda no, La Suprema, gracias. Sí. La Suprema, yo entrevisté a la directora y a la productora de La Suprema y ellos me contaban que pues eso es un relato de Colombia profunda.
alrededor de un pueblo que quiere ver una pelea de boxeo y no tiene luz. O sea, y eso son cosas que pasan en todo lado, hermano. Y la película es buena, es muy buena. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es importante entenderlo. El cine colombiano yo creo que ya pasó la página de eso hace rato. Pero necesitamos voces que le digan, oiga, mire, veas esta peliculita colombiana. Es que ni siquiera peliculita, veas esta película colombiana. Nosotros charlamos la otra vez con Sergio Cabrera y él nos decía como, es que hay personas que dicen que al colombiano ya no le gusta ver películas colombianas. Y entonces él decía como que yo no estoy de acuerdo porque al colombiano siempre le ha gustado consumir sus propias historias. Entonces, también en otro episodio charlábamos un poco que Los Reyes del Mundo, muy poca gente de pronto la vio en cine, pero cuando la publicaron, la pusieron en Netflix, todo el mundo la vio y todo el mundo comenzó a comentarla. Hace poco también pasó con La Patasola de Trompetero, nadie la vio en cartelera, pero la pusieron en, creo que Amazon Prime. Mejor dicho, incluso esos episodios que nosotros grabamos, recién que salió en cartelera, nadie escuchó esos episodios, pero cuando las pusieron en esas plataformas, un pico altísimo, porque claro, la gente estaba queriendo ver crítica, escuchar alguna crítica sobre esas películas. Entonces, una muestra de que al colombiano sí le gusta de pronto ver sus propias historias. De pronto, lo que siento es que hay un problema como un poco de que la gente ya no va a la sala. No sé qué piensas de eso, si estás de acuerdo. Sí, no, y también, y no es solamente con el cine colombiano, lo que pasa es que a nosotros nos coge un coletazo al final de todo el proceso, ¿sí? Porque en general la gente ya no está yendo a cine. Y eso es una cosa que a mí me parece, pues es que, a ver, hay varias cosas. Uno, las películas no están durando mucho en cartelera. Dos, tenemos que entender que eso es un modelo de negocio, ¿sí? O sea, las salas, o sea, también cuando alguien saca una película, una de las cosas que más vale es todo el tema de la distribución y el pago en las salas y todo esto. Entonces, pues, está difícil. La gente está bombardeada, precisamente está sumergida en un esquema de una competencia voraz, porque estamos, obviamente, no solamente es las salas de cine de las diferentes salas que hay en Colombia, las diferentes empresas que se encargan de proyectar las películas, sino que está luchando contra las plataformas de streaming. Hay un ecosistema grande, y yo creo que también, de cierta manera, la pandemia transformó muchas cosas. Porque antes sí se iba a cine y ya había Netflix y ya había cositas, pero uno seguía yendo a cine y las salas se llenaban. Hoy por hoy el tema es que también con las plataformas de streaming cambiaron obviamente el modelo de poder ver una película, no sé, en su casa, ¿sí? Entonces, no sé, lo que pasó, pensemos por ejemplo por qué a Tenet le fue tan mal, ¿sí? O por qué la gente no recuerda a Tenet como una película de Christopher Nolan. Perdón que hable tanto de Nolan, pero es que yo lo amo. Entonces, Tenet la trataron de estrenar en cine en pandemia y nadie fue a verla. La lanzaron de una vez a plataformas de streaming y la gente la vio. Pero son de esas películas que, oiga, yo vi Tenet, pero no me acuerdo de Tenet. Sí. Entonces yo recuerdo que un oyente una vez decía, no, es que nadie habla de Tenet porque nadie la entendió. Y yo dije, lo que pasa es que una película tan compleja como Tenet, pues yo pienso que es que si usted está en un momento en el cual las noticias se están bombardeando, que mejor dicho el mundo se va a acabar y que nos vamos a morir y que mejor dicho cuántos contagiados por COVID-19 y todo eso, pues claramente usted llega a un punto en el cual teniendo todo el contenido en la casa y tanto tiempo libre, pues obviamente usted va y pone una vaina súper compleja como Tenet y pues es que es difícil si lo va a entender, ¿sí? Entonces yo decía, es bueno volver a ver a Tenet. Es bueno volver a ver Tenet. Y ojalá Tenet las reestrenaran en cine, hermano. Así fuera. Si alguien me está escuchando, háganse un ciclito de Christopher Nolan. Yo estaría ya de primeras. Y vemos Tenet otra vez en pantalla. La podemos ver en pantalla grande porque es que es una experiencia ver esto. Y además que usted también tiene que tener la cabeza como preparada para ver la película con las aristas que es. Y esa vaina solamente usted se la da a las salas de cine. O sea, perdón que lo diga, pero es que usted puede estar en la casa y, mi amor, ve y mira si ya hirvió el agua. Sí, entonces paran la película y me voy a ver si ya hirvió el agua y el maíz pira y me entró una llamada y me distraje con el Instagram y hermano, no es lo mismo. O sea, uno cuando también ve cine en la casa, uno tiene que estar preparado para verlo. Y yo por lo menos, pues,
cada quien hace como, o sea, mata las pulgas del perro como mejor le convenga. Pero entonces el tema ahí es, hombre, si va a haber una película en su casa, de la manera más, digamos, escueta, sencilla del mundo, pues trate de verse la película y meterse en el cuento de la película, ¿no? Entonces que no lo interrumpa nada, porque es que en cine lo bonito es que usted está ahí metido entre la caja y desde que arranca hasta que se acaba. Totalmente. Eso es así. Entonces por eso es que yo digo, repito, en defensa de Tenet. Entonces, lo que pasó con Tenet. Pero entonces es ese cuento. Entonces mucha gente a veces dice, no, ¿yo para qué voy al cine si la puedo ver en la casa? No, La experiencia es diferente. Todo, el sonido, todo, hermano. Todo. Ya que hablas de Nolan, hace poco me vi Interestelar, que la reestrenaron. Sí, qué locura esa película en cine. Divina, hermano. Es una vaina loca. Bueno, pero también nosotros hacemos crítica escrita. Bueno, no tan seguido. Tenemos un blog en Jambrina donde hacemos crítica escrita. Y también, si tenemos problema con las redes, que la gente no consume los contenidos largos, con el podcast aún peor, la crítica escrita también siento que está como desapareciendo. Prácticamente nadie nos lee. ¿Tú también cómo lo sientes también que tú haces crítica escrita? Es que es duro. O sea, es duro. Es duro y es triste. Es desconcertante porque yo creo que la crítica escrita también es la raíz de muchas cosas. Es completamente respetable la manera en que tú quieras hacer crítica, si lo quieres hacer con un podcast, si lo quieres hacer con una transmisión en YouTube, si lo quieres hacer con un video, si lo quieres hacer como quieres. Hoy herramientas ahí, mejor dicho, las que quieras. Pero lo que pasa es que también tenemos que estamos luchando contra un tema muy complejo hoy y es la manera en que consumimos contenidos a través de Internet. Y hoy el contenido es muy líquido. Y como todo está centrado en los números, entonces a ti no te leen mucho, tus números, tus métricas no son tan buenas, entonces pues tú no eres tan bueno. Y a la hora de la verdad a mí me interesa, muchas veces las películas son un negocio y obviamente les interesa es que esto llegue a la mayor cantidad de audiencias y podamos volver a hablar de la película más taquillera de la historia, pues como lo estaba haciendo Marvel antes de pandemia. Y eso pues últimamente no es que haya vuelto a pasar mucho. Estamos teniendo obviamente ese problema. Y yo creo que tampoco es que necesitemos eso, ¿saben? A la final, eso es un cuento que se crea obviamente alrededor del cine blockbuster de Hollywood. Pero realmente si a ti, sea una película de Marvel o sea una película de cine colombiano, si a ti tú entraste y la viste y te vibró algo adentro tuyo, ya. Misión cumplida. Todo bien. ¿Sí? O sea, lo importante es que en ti haga algo, ¿sí? Despierte algo y te cambie algo y ver las cosas más allá de lo evidente. Más allá de solamente el mero hecho de que, venga, la película trata sobre esto y bueno, ¿y qué hay más atrás? ¿Cuál es el contexto sociocultural, político, obviamente, alrededor del cual se está narrando la película? No, es que trata sobre la dictadura argentina, no sé qué. Entonces, si me meto más en eso, voy a escarbar mucho más y ya. Entonces, por ahí es interesante. Entonces, creo que también, yo lo digo así, yo pienso, como hagan la crítica, háganla, pero tengan criterio, ¿sí? Tengan sentido crítico y editorialismo, ¿sí? Y justifiquen, argumenten, que haya capacidad argumentativa de las cosas, decir, la película es buena, es regular o es mala, por esto. Igual, no todo va a ser bueno, no todo va a ser perfecto, pero no todo, mejor dicho, es muy contada las veces que uno pueda decir, oiga, qué porquería de película. Porque no es así. Algo bueno tiene que tener, ¿sí? Entonces uno no se puede, ahí sí como dice Humberto Eco, no podemos ser ni apocalípticos ni integrados. Tenemos que estar en un punto medio donde esto tiene cosas buenas, esto tiene cosas malas. Pero entonces dialoguemos obviamente dentro de ese sentido alrededor de las cosas. Entonces, sí, mucha gente dice que la prensa escrita, la crítica escrita va a perecer. Yo quiero negarme a que no. Porque si usted se toma el trabajo de sentarse a escribir algo y a meterle corazón a eso, ahí hay algo editorial importante. Sí, ahí hay obviamente capacidad de análisis alrededor de las cosas. Y uno cuando se sienta a escribir dentro de las normas periodísticas, dentro de toda la escritura y toda la cosa, uno organiza la tabla. Y también tiene que ver mucho
yo creo que, o sea, mi invitación es para que las personas que van a cine y les gusta el cine, de pronto quieran conocer sobre películas recomendadas, escuchen contenidos largos. No les dé mamera meterse con un contenido largo, porque también necesitamos hacer un tema de formación de públicos que creo que es muy importante hoy por hoy. Entonces, no les dé miedo sentarse a escucharse un podcast de 2 horas de Axel Kuchevatsky. Escúchelo a pedazos, escúchese media hora un día, otro día se escucha 1 hora y así a pedazos, y escúchese todo lo que el man tiene para decir de una película. Sí, y usted va a quedar como, oiga, qué chimba esa película, voy a ir a verla. Ahí hicimos un cambio. Sentarse y leerse, es que de verdad, es una pereza mental a veces, que a mí a veces hasta me asusta, porque yo me siento en un capítulo de Black Mirror, hermano. No, leerse 2 páginas, una página de una crítica donde digan la película es esto, chévere, y leer, volver a leer. Es que la importancia de leer es vital. No quiero sonar como un cucho ya, mejor dicho, pero es que la verdad es que leer es muy importante. Pero repito, es válido que tú hagas lo que quieras hacer, pero lo importante es que nosotros como audiencia realmente descubramos quién es quién al momento de darnos el contenido. Lo digo porque no voy a decir nombres, pero pasó una vez un caso. Fuimos a ver con Daniel Rojas, a quien le mando un saludo muy grande, mi hermanito Daniel Rojas. Sí, gracias, Daniel. Fuimos a ver Longlegs, la película del señor Perkins Jr., hijo de tigre. Y pues yo salí súper contento con mi libretica así en la mano, me voy a ir a escribir. Y de pronto me cuentan por ahí dentro del gremio y me dicen, oiga, hermano, salimos de cine y mire, este influencer hizo esto. Y pues le quedó muy fácil y muy sencillo salir de la sala de cine, coger el celular y decir, no, es que la película a mí me pareció fea, la película es mala, y yo no puedo creer que haya sido una muñeca y al final los matan a todos. Hermano, ¿usted qué diablos está haciendo? O sea, por respeto a las audiencias, por respeto a la distribuidora que le dio el permiso de entrar a ver la película, tenga un poquito de sentido profesional, ético, y no hagan esas vainas. Porque es que con eso, ya varias personas que han visto ese video, uy, ¿yo para qué voy a ir a ver Longlegs? ¿Yo para qué voy a ir a ver esa vaina si aquí ya me dijeron que es una porquería? Entonces, esa crítica, más que crítica, esas opiniones sesgadas así en internet, eso hay que, mejor dicho, hay que matar esa vaina. Sáquese esa vaina de la cabeza, trate de meterle un poquito más de contenido. Venga, busque medios en España, en Colombia, en Chile, donde sea. Hay mucha gente que está editorializando así. Y escúchelo y párale bolas y diga, oiga, bacano, voy a ir a ver la película. Entonces, y que no les dé pereza leer, leamos. Leer es lo máximo, de las cosas más bonitas que hay. Y seamos tercos. Seamos tercos con eso. No nos convenzamos de que no volvamos a escribir. No, sigamos escribiendo. De pronto el día de mañana, no sé, una tormenta solar y se acaba internet y tenemos que volver a leer. No sé, puede pasar. Christopher Nolan, si me estás escuchando. Pero entonces, seamos tercos y sigamos escribiendo, y sigamos haciendo podcasts, y sigamos haciendo de todo, ¿sí? Pero lo importante es que mientras haya criterio y haya una línea editorial clara alrededor de analizar las películas, podremos hacerlo en donde sea, ¿sí? Y si cae la tormenta solar, nos inventamos cómo lo hacemos, en un bosque todos contándonos la película, no importa. Pero es eso, o sea, seamos tercos y hagámosle, sin miedo. Hoy en día ya sería peor que nadie, de verdad, no sé, no hubiera blogs o cosas así, ya no hubiera prensa escrita muerta completamente, pero todavía la hay, entonces no se ha muerto. O sea, alguien le tendrá que llegar. Entonces por eso también yo creo que a veces hoy en día cuando uno es crítico de cine, es creador de contenido alrededor de todas estas cosas, uno lo que tiene que hacer es pensar también como en transmedialidad y en lenguaje multiplataforma. Entonces, ¿de qué manera le puedo llegar a alguien con la reseña de la película escrita, pero de pronto le puedo llegar con aparte de un comentario de esta crítica en un video o en un podcast o en algo? Entonces, el que está escuchando acá ve el video en redes sociales,
si yo tengo el hook y tengo la suficiente capacidad de convencer a las audiencias, oiga, me vi Oppenheimer y qué chimba es, Si quieren ver más, entren a este link y ahí está el resto de la reseña. Entonces, jugar con esas cosas en donde, en términos digitales y también de digamos, de convergencia real, podamos te doy una galleta y aquí te tengo el paquete de galletas con todo. Entonces es como tratar de jugar mucho con esas cosas, no pensar solamente en que hago solo escrito, solo audio, solo esto. No, hay que pensar en todo eso. Hoy en día hay que pensar en todo como una estructura de lenguaje donde a partir de microrelatos yo cuento un gran macrorelato. El gran macrorelato es toda la reseña, todo lo que yo puedo opinar acerca y todo lo que yo pueda dictaminar alrededor de una película desde mi criterio. Bueno, eso también es un ejercicio de terquedad lo que hemos hecho nosotros porque, por ejemplo, al comienzo, cuando recién iniciamos el podcast, éramos nosotros hablando y no sabíamos quién nos escuchaba. Y después ya uno cree que nadie lo escucha, pero después 20, 30 personas y uno después dice ya 40 personas es un salón completo. Entonces, pues eso es un público ya y por algo se empieza y eso es lo que nos ha motivado a seguir adelante. Pero mencionas algo que a mí me da mucho miedo y es que en estos días leí un tweet, bueno, yo le sigo diciendo Twitter a X, creo que se llama ahora, donde alguien decía que ya no le daba para ver una película completa de 2 horas. Y ese tweet tenía un poco de gente confirmando que sí, yo también, no sé qué, un poco de retweets. Entonces yo digo, jue madre, ¿será que van a ser una nueva generación de gente que ya no va a ser capaz de ver una película de 1 hora y media, 2 horas? Que ni siquiera te estoy hablando de una película de 4 horas, de como el viento, ¿cómo es que llama esta película clásica? Lo que el viento se llevó, que dura como 4 o 5 horas. Los 10 mandamientos y Barrabás. Van a ver películas de la vida. La Flor, 14 horas. Porque bueno, estamos en un momento de contenido de inmediatez donde si no, el contenido no dura 1 minuto, entonces ya no vale. Entonces, si no te atrapa en los primeros 3 segundos, entonces ya como que sigue deslizando y chao, y el contenido se va volviendo basura. Entonces, bueno, es una cosa tristísima, pero a propósito también te quiero preguntar por algo y a propósito de vainas apocalípticas, la inteligencia artificial, ¿no? Porque yo hacía un ejercicio ahorita en ChatGPT, Iván Zamudio, me salió ahí biografía de Iván Zamudio. Uy, ChatGPT ya sabe quién soy yo. Sabe, y nosotros también incluso. y también puse... quiero que me hagas un guión para podcast para preguntarle a Iván Zamudio y me lo desglosó. Obviamente, ChatGPT, ¿qué dijo? ¿Esto es todo esto? No, yo lo prohibí rotundamente. Lo que voy es que vamos a llegar a un punto en el que ya no vamos a pensar nada, sino que todo va a ser, quiero hacer una película, no se me ocurre nada, pero quiero que un protagonista sea un perro, un gato, no sé qué, y eso te lo va a hacer y todo va a ser, mejor dicho... Para concluir, ¿qué piensas de la inteligencia artificial? Bueno, curiosamente, me entrevistaron hace poquito en UN Radio, en Radio Unal, sobre un disco de cyberpunk de una banda italiana y que hace 15 años básicamente estaba como contando un poquito acerca de esos posibles futuros ya a la entrada de esta segunda década de este siglo, que vamos en la tercera. Y era como un disco que estaba vaticinando un montón de temas a futuro, ¿no? Entonces, yo opino primero, esto sí como comentario ñoño, vean mucha ciencia ficción, porque la ciencia ficción nos va a dar las pistas de lo que va a pasar de aquí a unos 15 años. Ahí vamos a tener muchos vaticinios de muchas cosas y cosas que se hicieron hace, no sé, 40 años ya nos están diciendo lo que está pasando en esta época. Yo soy fiel creyente que ya estamos viviendo el cyberpunk. Esta es la época del cyberpunk, tenemos otra vida en el ciberespacio porque tenemos un avatar en unas redes sociales y allá hay unos intercambios y unos cruces. No va a ser como en Matrix que me meto y me conecto y me dan una balacera y la voy a sentir, no. Pero ya eso es así. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Me preguntaban por eso y yo decía, mire, Black Mirror es una serie muy inteligente que hay que verla con lupa. ¿Sí? Y así la ciencia ficción más pura y más dura que se hace hoy en día. Y es porque la gran premisa de Black Mirror es muy bonita y es muy, muy pesada, es muy fuerte. Y es la pregunta que Charlie Brooker le hace a toda la gente con cada uno de los capítulos. La serie se llama Black Mirror es porque empezando, cuando usted tiene el celular no apagado, sino lo tiene bloqueado, o usted pasa por el frente del televisor del apartamento, el de la sala, y usted se refleja ahí, usted se está viendo en un espejo negro. Es eso. Cuando ya uno entiende el título, uno entra y dice, uy, esto
esto está tenaz. ¿Cuál es la relación que usted como ser humano está teniendo en este momento con la tecnología? ¿Sí? Esa es la gran pregunta que hace Black Mirror y yo creo que esa es la pregunta más brutal de la historia. Realmente, ¿usted para qué usa eso? ¿No? Y es completamente respetable si lo quiere hacer por entretenimiento, lo tiene para trabajo, lo tiene para nutrirse en su conocimiento, para lo que sea. Entonces esa misma pregunta uno la puede derivar en todas las herramientas que existen hoy en Internet. Entonces yo hablaba con el maestro Boris Grave, conocido como Ficciorama, que cuando lo quieran invitar acá es un máster en ciencia ficción, y hablábamos que el man me decía, mire Iván, hace 20 años, un poco más, cuando llegó Photoshop, todo el mundo dijo, hermano, nos quedamos sin trabajo. El Photoshop nos va a reemplazar a todos. Eso, mejor dicho, ya para qué estudiamos diseño gráfico, porque esa vaina nos acabó. Y no, realmente el Photoshop se convirtió en una herramienta más para poder trabajar. La inteligencia artificial también es una herramienta. Yo no puedo decir, no quiero no llegar a pensar como Víctor que va a pasar el nuevo renacimiento parte 1 y 2 de los Animatrix, donde las máquinas se levantaron y empezaron a darnos, mejor dicho, pata a todos y nos mataron. No. Yo pienso que la inteligencia artificial es una herramienta y básicamente es una herramienta para poder optimizar tu trabajo. Entonces yo he empezado a manejar, en este tiempo reciente he empezado a manejar inteligencia artificial, sobre todo por ejemplo para poder hacer edición editorial de cosas. Pero no quiere decir que es que hago la edición editorial y me quedo con esa versión. Me la puede ayudar a hacer, yo reviso y corrijo sobre eso, pero que siga teniendo mi factura, que siga teniendo mi impronta. Porque es que si es muy mediocre que yo llegue y diga, corríjame este texto, bueno, y lo mando así, lo publico así, eso puede fallar. Y se va con abajo, ¿quieres que te amplíe la información? ¿Quieres que te amplíe la información sobre Christopher Nolan y sus películas y se que vaya en la falda del texto? No. Entonces, es utilizarla, pero que siga siendo parte tuya. O sea, te puede corregir, te puede ayudar unas cosas, te puede dar unas pistas de pronto. Uy, hermano, la estoy embarrando por acá. Mejor metámosle por acá esto. ¿Sí? Es una ayuda. Que te puede ayudar a optimizar cosas. Y está muy bien. Y sobre todo que creo que es una herramienta muy válida, sobre todo para este mundo hiperconectado, donde todo es contenido líquido. Estamos bombardeados cada milisegundo de contenidos en Internet, porque en este momento hay un bombardeo. Entonces, trabajar obviamente con esas herramientas. Bueno, entonces, si tú vas a presentar un trabajo para el colegio y lo hiciste con ChatGPT, pues replantéate realmente cómo es tu relación con la tecnología, porque realmente estás siendo un mediocre. Pero si tú haces un texto y le dices a ChatGPT, venga, ayúdeme a corregir esto, a ver qué. Redacción. Y lo coges después y dices, uy, no, venga, y lo revuelves y lo revisas y le metes más cosas y lo modificas y lo dejas ya rematado y presentas ese trabajo que es tuyo, ahí el cantar es diferente, ¿no? Entonces yo creo que son herramientas. Lo que pasa es que tampoco podemos ser ni apocalípticos ni integrados. Entonces tenemos es que obviamente encontrar un punto medio en que seamos un poquito apocalípticos, pero también seamos un poquito integrados y tratemos de mezclar todo, porque hay cosas buenas en cada lado como hay cosas malas en cada lado. Bueno, Iván, aquí mi compañera me está pellizcando debajo de la mesa por el tema del tiempo. Se acabó esto. Porque, claro, aquí creo que el tiempo es un poco limitado por este espacio. Pues, le agradecemos un montón al Festival de Treum por permitirnos estar aquí en este lugar y por permitirnos estar con vos, porque de verdad no es mentira cuando digo que hace un montón de tiempo te escuchaba en Radiónica. Tengo una colección de Olafo por vos, por un programa que hiciste de cómics, de historieta, tiras cómicas. Y nada, de verdad un gustazo. Pero yo quiero despedirte a vos preguntándote de pronto un top 3 de películas de adaptaciones de cómics. ¿Cuáles son tus favoritos? Uf. Hermano, ¿por qué no me dijiste que me ibas a preguntar eso antes de empezar esto? A quemarropa. A quemarropa, sí, a quemarropa. Bueno, de cómics. Híjole. Uy, hermano, espérame porque yo, bueno, una así rápido, aunque tiene sus diferencias y se tomó bastante sus libertades. V for Vendetta. V for Vendetta de Alan Moore, a pesar de que Alan Moore de Alan Moore no puso el nombre ahí, pero me parece que la adaptación de V for Vendetta es una cosa que coge una historia propia que es del cómic oscuro de los 80
y lo adapta a una visión no tan anarquista de la política de Margaret Thatcher como en ese momento, sino lo lleva obviamente al régimen del terror de George Bush con la invasión a Irak. Y esa a mí me pareció pues realmente brutal. O sea, realmente brutal. Estoy echándole cabeza así en este momento porque es que son muchas. Y bueno, igual también la última, así muy breve, una película colombiana, una que sea como tu favorita, que vos digas como, esto es, la puedo ver 1000 veces y 1000 veces me quedo pegado a la pantalla si la pasan por el televisor. Uy, esa también es una buena pregunta. De las clásicas, yo me quedo con La gente de la Universal. Ay, súper bien. Es una chimba. Y de unas películas ya recientes como ese cambio de paradigma alrededor de eso, La sociedad del semáforo, hermano. Por supuesto. Una berraquera. Y de las nuevas, Los Reyes del Mundo. Me parece Los Reyes del Mundo es una película tan bacana. Sí, totalmente coincido, ¿no? Bueno, Julie, vos sos la anfitriona aquí, entonces, sí, por favor. No, lastimosamente tenemos que cerrar, tenemos el tiempo limitado, pero muchísimas gracias, Iván, por venir hasta aquí, tomarte el tiempo para cuando se publique esto. Quiero contarles, grabamos un domingo, 4 de la tarde, entonces de verdad, muchas gracias por tu tiempo. No importa, por más domingos para hablar de cine. Qué chimba. Y esperamos volver a encontrarnos pronto para hacer un episodio mucho más largo. Y bueno, ¿dónde te seguimos ahora que ya no estás en Radiónica? ¿Dónde vamos a ver tus proyectos? ¿Dónde te seguimos? Bueno, yo no tengo redes sociales desde hace ya voy para un año. Porque uno, me hackearon en Instagram. Y dos, pues me he encontrado muchas veces con unos ecosistemas muy hostiles en la red. Entonces no comparto eso cuando son los ecosistemas tan hostiles. Yo la única red social que tengo es Letterboxd. El Letterboxd. Sí, infaltable. Sí, hablo acerca de películas. No lo he movido mucho últimamente. Este año lo he movido muy poquito. En Letterboxd me encuentran. Y en Tracked también es otra red social, pero de televisión. Es igual el Letterboxd, pero de televisión. Súper. Ahí también estoy en Tracked. Y pues por ahí por LinkedIn, si me quieren buscar, de pronto me pueden escribir por ahí. Si me quieren dar trabajo también, buenísimo. Importante. Pero no, próximamente vamos a estar llegando con un producto bien interesante en Instagram. Vamos a empezar por ahí. Vamos a llegar, entonces ahí van a saber obviamente de ese comeback como Rocky 3 cuando decide volver a pelear contra Cloverland por el título. Bueno, quedamos súper pendientes y bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias a vos, Víctor. Gracias al Festival Ethereum por el espacio, a la Biblioteca Virgilio Barco, a Freddy Nova de la Claqueta de Freddy que nos ayudó a gestionar el espacio y por supuesto a mi queridísimo Dani Rojas que también nos ayudó a hacer este contacto maravilloso. Así que muchísimas gracias por llegar hasta el final del episodio. Esto es Oiga Vea Podcast en vivo por primera vez en muchos años. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Y que la fuerza los acompañe y recuerden, no crucen las ráfagas.